Mediante los planes de vinculación de Agrosavia, se ha logrado acercar a los productores ganaderos a las ofertas tecnológicas validadas por la misma institución. El paquete tecnológico del modelo agro-silvopastoril es el que se está implementando dentro de este plan, iniciando con el establecimiento de cultivos de sorgo dulce forrajero JJT18 que va de 90 a 100 días a cosecha. Los productores ganaderos vinculados han contado con la asesoría, capacitación y acompañamiento de los profesionales e investigadores de Agrosavia durante todas las etapas de este proceso. De esta manera, el sorgo forrajero JJT18 se ha ido extendiendo por varias regiones de los llanos orientales, en donde ha sido exitoso no solo en términos agronómicos, sino también en términos de rendimientos, ensilamiento, almacenamiento y eficacia. Por medio de la alianza que tuvimos con Agrosavia, conocimos el material en una gira ganadera que estuvimos por toda la zona de la Alta Llanura y pues quisimos probar. Realmente estábamos trabajando con maíz, variedades híbridas de la semilla mejorada, pero realmente la producción por hectárea no estaba haciendo pues tanto como vimos después las ventajas que es del sorgo. Entonces dijimos, pues intentemos con sorgo cómo nos va en cantidad de biomasa, y pues hasta el momento hemos evidenciado que es mucha más la cantidad de biomasa que podemos obtener del sorgo, de este tipo de sorgo. Bromatológicamente, entre el maíz y el sorgo no existe una diferencia abismal, entonces la calidad nutricional de este silo pues es muy parecida al silo de maíz. Entonces por eso estamos manejando, casi que estamos equiparando lo que teníamos en maíz, ahora lo tenemos en sorgo en cuanto a calidad. En términos de rendimiento, el sorgo dulce forrajero JJT18 produce más cantidad de biomasa que el maíz. Las plantas individualmente llegan a alcanzar hasta 4 metros de altura. Entonces pues esa biomasa en forraje verde es una buena cantidad respecto al maíz, entonces hablamos una diferencia en toneladas bien importante. Hablando en maíz de cerca a los 15, 16 toneladas, en sorgo estamos sobre las 23, 24 toneladas, tanto acá como en San Martín, en otra finca que también asesoro y manejamos el mismo sorgo forrajero. Esta es la segunda cosecha entre las ambas fincas, ya vamos 2 cosechas. En estas fincas, en esta donde estamos hoy en el predio de los Pericos, manejamos 5 grupos de animales rotacional en un sistema rotacional donde todos los días los animales tienen comida nueva diariamente. Pero cuando llega el verano sí o sí se hace necesario tener esta planificación forrajera desde antes, porque recordemos, hoy estamos en septiembre y estamos haciendo la comida que usaremos en enero, febrero y marzo. Entonces esta planificación forrajera es la que nos da la oportunidad de mantener a los animales en la misma condición corporal durante las épocas críticas de verano. El cultivo del sorgo forrajero JJT18 requiere de una maquinaria para su producción y beneficio, y es necesario tecnificarse para llegar a alcanzar los mejores resultados. Inicialmente en mi llegada pues lo hacían manualmente, solamente disponían de un tractor, y lo que hacían era cosecharlo manualmente con machete, y iban el corte acá y el acarreo hasta el sitio donde se producía el silo, y allá también manualmente se metía caña a caña cada una en las picadoras que habían en el momento. Después con el proceso de tecnificación pues ya se empezaron a hacer contactos en la zona y logramos establecer contactos con personas que tienen ya la maquinaria para cosechar, tal y como se ve en la parte posterior de nosotros. Este es un vagón forrajero entre 6 y 8 toneladas y la cosechadora, que es de un solo surco, pero entonces eso ahorra mucha cantidad de gente, de trabajo físico de las personas. Y ya lo que nos queda es el tema de hacer el silo allá, donde ahorita posiblemente lo veamos en un segundo video, donde tenemos un silo búnker, una bodega donde va llegando todo ese silo que se cosecha y se va haciendo el proceso de ensilado, que realmente la clave está en que no nos entre nada de oxígeno. Entonces hacemos un proceso de raneo con una rana de obra para que empiece a compactarse el silo, y después tapamos con plásticos y sellamos completamente para que quede hasta enero. Puede durarnos. Tuvimos el silo el año pasado, más o menos un año, acabamos de sacar la última cosecha y completamente sí, en condiciones para ofrecerlo a los animales. Hay varios modelos, formas y estrategias para hacer el ensilaje.
Estas se adaptan de acuerdo a los recursos y capacidades del productor ganadero. Esas formas de almacenar el ensilaje se denominan silos. Entonces existen diferentes tipos de silos. Silos de chorizo, comúnmente denominados de chorizo, los silo press, los ensilajes en bolsas, los ensilajes en trincheras, y hay uno que es muy común y fue muy común en mucho tiempo, que se llama el silo tipo búnker, que es una construcción sobre la superficie con unas paredes laterales donde el productor puede hacer un montón almacenando el material cosechado y picado finamente. La decisión de qué tipo de silo vamos a utilizar depende de muchos factores, y uno principalmente es el factor económico. Ese es el caso de esta finca, donde había un estercolero que estaba abandonado, entonces lo único que se hizo fue hacerle unas adecuaciones, subirle un poco más a las paredes, y eso nos permitió hacer la conservación. Tiene una gran ventaja este tipo de construcciones, que son construcciones que van a durar mucho tiempo. Dentro del proceso de conservación está una primera parte donde el forraje se amontona en grandes cantidades, y después de que está ya bien fermentado, listo para utilizar, se puede pasar a este tipo de recipientes, canecas plásticas, para llevarlo al suministro de los animales. Podemos observar la condición del forraje, un tamaño particular adecuado, un color panela muy bonito, sin ninguna presencia de hongos, y un olor a guarapo, un olor ideal, que es lo que buscamos nosotros dentro del ensilaje. Si es un olor diferente, ya es porque va a ocurrir un proceso de fermentación no adecuado para la conservación. Lo que podemos observar acá en esta área es la recuperación del pasto que se estableció junto con el sorgo JJT18. Son 10 días después de haberse cosechado el forraje del sorgo JJT18, y podemos observar la calidad de la pradera que está brotando en el momento. Con 10 días ya de rebrote ya podemos ver un excelente comportamiento de las plantas de la gramínea, que en este caso fue Brisanta Toledo. El productor va a quedar con una pradera muy bien establecida, con fertilización residual que se utilizó para el cultivo de sorgo. Nos encontramos frente a un silo de montón, que es de los más económicos, el más apropiado para los pequeños productores. La idea que se tiene con él es seleccionar un área que esté libre de obstáculos y conseguir plástico. Puede ser plástico negro, plástico blanco, no interesa. Y lo que hacemos es ponerle una película protectora de plástico, y sobre ella empezar a acumular el material finamente picado. Se compacta, y después de que llega a cierta altura, entonces le colocamos plástico nuevamente por encima, como si estuviéramos cubriendo una cama. Y una vez le hemos hecho eso, aconsejamos hacer este tipo de zanja, que nos ayuda a evitar que se encharque, cuando llueva se acumule agua debajo de él. Y además utilizamos esta tierrita donde hemos hecho esta zanja para colocarla en donde se unen los dos plásticos, el del suelo y el que viene por encima tapando. Eso nos ayuda a hacer el sellado perfecto del silo. Eso nos evita que entre aire. Es importante evitar la entrada de aire, ¿sí?, después de estar sellado. El Silopress tiene unas ventajas, es que nos permite de una manera mucho más ágil conservar mayores volúmenes que pueden ser después destinados a suministros directos a los ganados, o pueden ser utilizados para ser reempacados, distribuidos o vendidos según las necesidades o las decisiones que tome el productor. En estos momentos estamos utilizando dos cosechadoras, una de surcos y una de densos. También se requieren 3 tractores para poder aprovechar en el tiempo óptimo el material en su estado de madurez. Entonces requerimos 2 cosechadoras, 2 vagones forrajeros y una Silopress, que es la encargada de hacer el silobolsa. La Silopress va activada con el tomafuerza del tractor. El tractor mínimo de potencia debe tener 90 caballos, de 90 a 100 caballos de potencia, para que haga una buena
un buen empacado en el silo, en la bolsa. En las pruebas que hicimos con el JJT18, me fue muy bien en la época del verano. Inclusive pensábamos que no lo iban a consumir bien las vacas o los terneros, pero sí, en ese momento del verano fue lo que nos dio la mano, fue de los que nos dio harta cantidad por tonelada por hectárea. Hicimos 1 hectárea de maíz, 1 hectárea de sorgo, entonces nos dio 5 toneladas más por encima del maíz y estuvo muy bueno en esa época del verano porque nos dio tanto para la lechería como para el ganado de cría, para el ganado de la ternerada de la lechería. Entonces hubo buen resultado en el sorgo. Bueno, la ventaja del grande chorizo es que se aprovecha casi el 100% del chorizo, porque uno lo puede destapar y lo puede cerrar en el momento de usted estar desocupando. Todo alimento que se produzca en la finca siempre es de menor costo que aquel que toca comprar fuera de la finca. Entonces, si tenemos área suficiente, tenemos los equipos para hacer este tipo de sistemas de manejos, como el que estamos proponiendo con Agrosavia, que es agrosilvopastoril, donde tenemos un cultivo que nos produce forraje para conservarlo, donde queda una pradera renovada o establecida de muy buena calidad y adicionalmente le colocamos unos arbolitos para que quede con el árbol introducido dentro de la pradera. Entonces con este sistema puede la finca producir suficiente biomasa para alimentar sus animales y en ciertas ocasiones les puede quedar excedentes que pueden ser comercializados localmente y en muchas ocasiones los hemos mandado se han enviado a otras regiones del país. Agrosavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.